Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? Aquí en Tangente tenemos una conversación más. Esta vez venimos el miércoles porque ayer pasaron cosas interesantes en Congreso, y antes de presentar al invitado que viene del Congreso a contarnos, espero, las mayores interioridades que se nos puedan imaginar de lo que pasó ayer, como siempre les recuerdo que le den al botón de suscribir, que le activen notificaciones, que nos sigan en nuestras redes sociales como Tangente GT, en nuestro canal de YouTube, en los canales de podcast, Spotify fundamentalmente, y todos los demás también estamos por ahí. Y que todo eso los busquen como Tangente GT. Ahí estamos. Nos sirve mucho que le den like, nos sirve mucho que interaccionen, incluso comentarios. Eso nos viene muy bien para el algoritmo y así le damos sostenibilidad a este proyecto. Bueno, hoy tenemos por primera vez, además en Tangente, aquí con nosotros a uno de los protagonistas de lo que está pasando ahora en el Congreso. Sí se puede decir, ¿verdad? Sí. José Chik. Mucho gusto. Es uno de los protagonistas. Y vamos a explicar ahora un poquito por qué. La compañera, o ex compañera ya, ¿verdad? Ex compañera. Karina Paz señalaba, entre otros, su nombre como uno de los responsables de todo este lío tremendo que está pasando en el Congreso. Antes quería que nos ubicásemos un poquito con la audiencia. ¿Cuándo empieza José Chik su trayectoria política? Bueno, mira, esta es mi primera legislatura que tomé, como diputado. Como diputado tomé. Pero en políticas estaba más. Sí, tomé posesión el 14 de enero. Había tenido 2 experiencias como asesor en el Congreso de la República. Una con Convergencia en aquel momento, un partido que desapareció al final del día. Esto te estoy hablando del gobierno de Jimmy en esa legislatura. De 2016 a 2019. Y la otra, la recién pasada, que estuve con WINAC en este caso. Luego se vinieron, como siempre, desavenencias, y eso nos llevó ya a estar, en este caso, en el proyecto Voz. Eran 3 de Convergencia los que entraron en esa legislatura. ¿Con Leocadio? Sí. Estaba Sandra Morán. Primero empezó Álvaro Velázquez, luego aquel fallece. Que en paz descanse, ¿verdad? Ya... Un gran tipo, Álvaro. La verdad es que yo recuerdo mucho, era alguien que le gustaba mucho la conversación, la discusión intelectual, ¿verdad? Que te provocaba en redes. En ese tiempo, en Facebook, imagínate, es donde se daban muchas conversaciones políticas. Y ahí es donde se generaba el debate. Y luego del fallecimiento de Álvaro es que toma posesión Enrique Álvarez, que era el que iba de segundo, de aquel que incluso se distancia de la visión del partido, y por aquel momento el contexto era el tema de CICIG, el tema de CICIG se va, se queda, todo lo que ahí se vivió en ese momento, el tema del hogar seguro. De hecho, ahí fue donde se denunció a Jimmy. Ese es el primer caso de denuncias en contra de Jimmy Morales, que de hecho es Leocadio y Sandra quienes inician ese proceso. Lamentablemente, una Corte Suprema de Justicia de la de 9 años que protege a Jimmy y lo sobreprotege en ese sentido. Y luego ya en este tema del COVID, que ya estuve con Aldo, también de asesor, donde se estuvo en todo este marco, digamos, del tema de COVID, la fiscalización más directa al tema de COVID, es donde se empiezan a develar algunos temas de corrupción fuerte del gobierno, y en todo, todo esto. Bueno, y la figura que se convierte Aldo, ¿verdad? En una figura que casi se contrapone con el presidente Yamatei, ¿no? O sea, que es un opositor tan vocal, y además creo yo también, y digamos sin ánimo lo digo como algo positivo, ¿no? En su condición de alguien de la comunidad LGTBI, con un presidente que también lo era, aunque enclosetado también lo era. A mí hay una frase de Aldo que me parece increíble, y es, como dice algo así como: yo soy un maricón orgulloso, ¿verdad? Y este es de closet y demás. O sea, eso es increíble en ese momento, Aldo, cómo crece, ¿verdad? Mediáticamente. Sí, digamos, y se dio un contexto, digamos, donde la gente estaba encerrada, la gente estaba estresada, la gente se estaba empezando a quedar sin ingresos para la sobrevivencia,
y veías un gobierno que lo único que se dedicó fue a huevearse el pisto de la población, que todavía muchos de estos casos siguen ahí engavetados o siguen parqueados por parte del Ministerio Público. Muchas redes también, ¿verdad? Se da el tema del boom de las redes, sobre todo... No, pero me refiero a muchas redes de corrupción que todavía están metidas totalmente, en las digamos, nosotros todavía hoy, no voy a profundizar en eso porque es hasta la otra semana, vamos a sacar un nuevo caso de corrupción en el marco de salud, donde queremos demostrar cómo habían redes de empresas creadas propiamente para saquear hospitales, pero que también ahora es un primer caso que va a cruzar el Ministerio de Salud Pública y el ICS. Entonces este caso ya lo esperamos develarlo ya la próxima semana, estamos trabajando, porque también montar un caso, o mejor dicho, montan casos los del MP. Nosotros lo que hacemos es un procesos de investigación reales, de fiscalización, donde nos lleva semanas, meses poder documentar, pedir información oficial, otras a través de Guatec Compras, otras cuestiones que hay que ir a recoger en este sentido, un equipo bastante limitado para hacerlo, pero con todo y eso vamos a presentar este caso la próxima semana, va a ser un caso de varios millones de quetzales, y ahí lo que te va a dar también es las formas en que hacían todo este saqueo del erario público. Y para todas estas tensiones de Congreso y todos estos líos que estamos escuchando, no está mal tomarse un traguito con moderación, con alegría, bebiendo agua, comiendo muy sanamente. Y si quieren añadirle salud a todo eso, tomen, como siempre les decimos aquí, Party Smart. Tómenlo al mismo tiempo que empiezan su primer traguito, van a cuidar su hígado, van a poder tener un día más cómodo al día siguiente, no tener los achaques de la goma o de estas minigomas que te dan ya solo por tomarte 2 tragos cuando tienes determinada edad, y lo pueden encontrar en farmacias, en supermercados, es muy fácil, de muy fácil acceso. Como siempre, aquí en Tangente recomendamos Party Smart. Para enriquecimiento personal, y entonces usan el COVID como un primer marco. Aquí fueron dos tiempos. Un tema del COVID, que fue del 2020 al 2021, que ahí estamos nosotros también tratando de recopilar. Increíblemente, o sea, a través del trabajo que yo hice, pude ir al Parque de la Industria cuando todavía lo estaban montando. Tuve la oportunidad de ir cuando ya estaba funcionando. Y increíblemente ahorita no aparece todo el equipo que estaba ahí, ni las camas hospitalarias, ni los ventiladores, ni nada. Entonces, ¿no se realocaron en otros hospitales, en otros centros? No se sabe, no se tiene registro. Mira, no hay registro. Mira, en el registro. O sea, puede ser que se los hayan robado y estén en. Se lo robaron. No es que es probablemente, se lo robaron. A mí me mandan un reporte. Bueno, pero esos son cientos y cientos de camillas y de todo. Sí, por eso. Lo vas a encontrar en algún hospital privado, lo vas a encontrar. Y eso te va a llevar, digamos, a conexar el desfalco en el hospital de Villanueva. Ese es un tema que va a tener que tener una línea de continuidad. A mí me mandan un reporte y me dicen, mire, diputado, mandamos una buena parte de estos insumos al hospital de especialidades de enfermedades respiratorias. Entonces fui a ver la bodega. Lo que les dieron a aquellos fue percoladoras, un microondas, estos temas para poner los tambos de agua pura, y unas cuantas camas, pero no miras los respiradores, no miras nada de eso. Lo puramente médico, sí, ¿verdad? Eso no está. Sí. Entonces ese es como el caso. Luego, como se les acabó el tema del COVID, que entramos en un tema de post-pandemia, entonces crean otra línea de tiempo que tenés que agarrarla como a finales de 2021 hasta el 2024 todavía, que es el tema de las compras de baja cuantía, que ahí se diluyeron cientos de millones de quetzales en Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, además de todo lo de comunicaciones, pero es todo ese tema del robo de un gobierno que usó diferentes mecanismos para saquear al país. Entonces, en todo ese contexto de esas estructuras y esas redes de corrupción, es que se da todo este tipo de situaciones y ahí es donde nos vemos inmersos y bueno, ahora llegar a ser me estás describiendo, digamos, con esta descripción que has hecho como de tus etapas como asesor y ahora como diputado, como una figura política anticorrupción, pero vienes de Convergencia. ¿Tú eres un hombre de izquierdas? ¿Te defines como izquierdas?
Mira, sin ser extremista, yo creo que es un tema de centro, más hacia la socialdemocracia. Creo que Convergencia lo etiquetaron en algún momento con un proyecto de izquierda por la figura de Pablo, más que realmente si se definía o no como un tema de izquierda. De hecho, cuando ves la agenda que impulsó... Bueno, es una convergencia, ¿no? Que, Álvaro sí era de izquierda. Sí, mira, ahí la convergencia básicamente era eso, una convergencia de diferentes figuras, de diferentes corrientes ideológicas, un punto de encuentro entre pueblos indígenas, sociedad civil... Bueno, mujeres, Sandra era más sociedad civil LGTBI, ¿verdad? Activista. Leocadio más hacia el tema del sector indígena campesino y todo, pero que creo que cuando ya llegaron a la coyuntura, que aquel momento era defender o no, así sos anticorrupción o sos quien avala todo este tipo de situaciones, creo que aquellos ya en la coyuntura se fueron más en la línea, digamos, de defensa de lo poco que había del tema de la lucha en contra de la corrupción. Entonces creo que se fueron más a una línea de lucha en contra de la corrupción, más que impulsar una agenda sectorial. Sí, que podrías decir de izquierdas, ¿no? Que es la línea que de alguna manera recoges. Sí. Y que si yo veo todo lo que haces, está muy orientada a develar casos anticorrupción, sobre todo, ¿verdad? Mira, fiscalizaciones, ese tipo de cosas. Mira, más en este momento es un tema de lucha en contra de la corrupción, anticorrupción, pero también una cuestión de derechos humanos. Yo sí estoy muy convencido que el tema de la dignificación hacia todos los sectores de la población guatemalteca debe llegar. Eso, claro está, también debe ir enfocado también en un tema económico. De Guatemala el problema es que se ha polarizado de tal forma que si vos impulsás algo y el otro no está de acuerdo, no se va sobre tu propuesta, se va sobre vos, se va sobre la persona. Y eso creo que es lo que nos ha estado poniendo en una situación bastante dura donde no hemos podido articular muchas de las ideas y los pensamientos que están aún dispersos, a pesar de que tenemos un gobierno que debería de tener, digamos, mayor apertura a poder articular todas estas fuerzas sociales, políticas, económicas, culturales, en este sentido. Entonces creo que esa es la otra parte que yo sí creo que deberíamos de estar. Yo sí creo mucho en el tema de la articulación, mucho en el tema del puesta de común de ideas y en una agenda que nos lleve a sacar adelante este país. El tema es que este país ya no aguanta seguir en esos resabios, seguir desfasadas, no solo en el ámbito político, sino que en el ámbito económico y en otra serie de ámbitos. Entonces, también en el tema del enfoque de derechos humanos, pero en función de darle dignidad a la gente. ¿Cómo fue ser asesor de Aldo Dávila en ese periodo especialmente, ¿no? El periodo de la rata gorda y de los lives en Facebook, que fueron uno de los fenómenos comunicativos más increíbles que yo he visto en los últimos años? O sea, para quien sea muy joven por aquí no se acuerde, digamos, a veces yo veo a cierta gente y digo, estos hace 3 días acaban de nacer, ¿verdad? Pero Aldo conectaba su celular y podía ver, ¿cuánto? 50.000 personas viendo en ese momento. Sí. Y luego veías las views en general de gente que se había ido entrando, eran 300.000, 400.000. Un fenómeno espectacular, ¿verdad? Pero claro, Aldo tenía una personalidad muy, muy específica. ¿Cómo era lidiar con, además, personalidades como las de Leocadio y luego pasar a Aldo? Mira, creo que cada legislatura tuvo su propia complejidad, tuvo su propia coyuntura, tuvo sus propios momentos. Nosotros siempre cuando dicen una encerrona, a mí que me tocó vivir la encerrona en el 2017 cuando fueron las reformas al Código Penal y toda esta indignación que se generó entre el 14 y 15 de septiembre del 2017. Yo creería que esas son las verdaderas encerronas. No sé por qué la población aún no ha podido nuevamente recuperar esa parte, digamos, de indignación, de llegar. Yo no tengo problema con eso, porque sé que no estoy haciendo nada malo, pues. Pero también estoy consciente de lo que se generó en el 2021 con el tema de Henry Reyes, los compañeros que perdieron la vista, los que encarcelaron y todo eso que se dio. Pero creo que la coyuntura se prestó para muchas cosas en el tiempo de la legislatura pasada. Aldo, con su propia personalidad y su forma de ser, creo que supo conectar con la población, supo conectar con la gente y sobre todo que hablaba en el lenguaje de la gente, hablaba un tema popular. A veces creo que el problema de muchos, y ahí me incluyo a veces, es que queremos hablar con tanto tecnicismo que la gente ya no te pone atención.
O sea, aquel conectaba con la gente, aquel decía las cosas de frente, decía las cosas como él las pensaba, sin filtro, aunque después eso le fuera a llevar una denuncia, le fuera a llevar un tema de antejuicio, bueno, pero hubo lo decía. un descarte de las elecciones, Sí. que es otra de las aberraciones y que el castigo más fue terribles sí. De los últimos años, digamos. Ha habido, yo creo que podemos señalar decenas de aberraciones jurídicas en el proceso electoral, un subcapítulo, de esas aberraciones, y la de Aldo es algo especial. O sea, Aldo le descartaron por hablarle feíto a la gente. O sea, eso fue, no hay... O sea, cuando ves la sustancia de lo que le están acusando, porque gritó a un ministro que era un no sé qué y un no sé cuál, y para de contar, no hizo más. Mira, cuando nosotros, porque a mí me tocó con el equipo que logramos conformar en ese momento jurídico, cuando veíamos las resoluciones del TCE relacionado con que aquel no podía ser inscrito, era una vergüenza. Después resultaron siendo los buenos de la película Los Magistrados, pues, pero en ese momento era una vergüenza, porque te ponías a ver, porque sí nos dimos a la tarea de ver la inscripción de todos los partidos políticos, y veías a gente señalada de narcotráfico, oye eso, gente señalada de narcotráfico, que en algún momento ya los tenían casi que enchachados para llevarse a los Estados Unidos, y el TCE permite la inscripción. Y aquel ni siquiera había... No está este famoso, no sé si se llegó a escribir, pero Cacarrala lo llamaban, ¿verdad? Sí. Ese entonces, narco, que acabó extraditado, de hecho, ¿no? Entonces, todos estos que estaban acusados de narco, inscritos sin ningún problema. Ya, incluso con solicitudes casi de extradición, ya hay en la puerta. Sí, presunción de inocencia, el proceso, la firma, el sello. Pero cuando viene con el tema de Aldo, dice, bueno, es que pedimos un informe a la Corte y la Corte dice que tiene 80, aquel era el momento eran como 50 y algo de solicitudes de retiro de antejuicio y denuncias. Pero ninguna había procedido y ninguna había una sentencia condenatoria. Pero solo con eso lo dejan fuera del proceso electoral. Eso ahí es donde se da una serie de violaciones en ese momento, que yo creo que todo lo que aquel hizo, el conectar con la gente, el de decir al presidente las verdades, el de haber pedido la renuncia del Yamatei y estar ahí en todos estos procesos, el castigo fue dejarlo fuera de las elecciones, que era el poder que tenía Yamatei en ese momento, de casi chasquear los dedos y que la Corte y todo hacían lo que él decía. Y como dices, unos magistrados a los que hemos defendido porque finalmente defendieron los resultados finales, pero que tuvieron un desempeño vergonzoso. O sea, y el de Aldo es un ejemplo muy claro de desempeño vergonzoso. Sí, yo creo que el TC tuvo dos momentos, ¿vamos? Uno, el tema antes de la primera vuelta, donde se deja fuera a Aldo, a Roberto, a Telma Cabrera y a todos. Independientemente si les gustaba o no, creo que todos debieron haber participado y la población decidiera quién ganaba o perdía las elecciones. Y el otro es ya, digamos, posterior a los resultados de la primera vuelta, donde ya los magistrados dan un recambio y que se vuelven, digamos, aliados en ese sentido de defensa de la democracia, resultados, y que es lo que al final están... Y se nos olvida, pero aquí está bien recordarlo, ¿verdad? Porque eso existió. Y si hubiese ganado y hubiese pasado a segunda vuelta Conde, y Dios sabe que hubiese pasado entre Conde y Sandra Torres, no soy capaz de imaginármelo. Supongo que una participación como del 20% de la población y un desastre deslegitimado completamente, hubiesen sido sin ninguna duda el peor grupo de magistrados de la historia política de Guatemala. Sí. Como pasó lo que pasó, finalmente serán recordados como gente que defendió en última instancia el proceso electoral, pero vamos, antes de eso fue un lupanar aquello, ¿verdad? Terrorífico. Entonces creo que ahí están esos dos momentos, todo esto es lo que nos ha llevado a tener ya una agenda propia, digamos, tema de lucha anticorrupción, tema de transparencia, el tema de derechos humanos y el de ir generando procesos y propuestas, digamos, en materia de seguridad, justicia. Eso es parte de eso, es lo que nos llevó a presentar aquellos amparos con el tema de las cortes, el tema de los magistrados. Que por cierto, ese amparo fue el que se entrampó. Es a ti, ¿verdad? Sí. Y es el amparo famoso donde la corte se dice los tiempos se cumplen, punto, ¿verdad? Y ahí es donde se desentrampa todos aquellos que decían que no les gustaba la comida, que no había parqueo, después decían, no, si este es el mejor espacio que hemos tenido para hacer todo eso. El de Landívar, si se acuerdan. Pero eso es, entonces creo que eso es lo que nos ha tenido y es la agenda. ¿Y cómo ha sido? Porque tienes esta figura que adquirió esa relevancia en su momento y que es descartada. Tú estás número 2 en el listado, ¿verdad? Sí. Justo después de él, en el listado metropolitano, si no estoy mal, eres del listado de Botea.
¿cómo ha sido encontrar espacio político sin Aldo, digamos, siendo el diputado Chic como... Pues son 4 diputados, no son muchos, ¿verdad? Pero como el representante, no sé si decir el representante delegado de Aldo, ¿se puede decir así? No, yo creo que cada quien tuvo su propio momento, aquel tuvo su momento en la legislatura pasada. Yo lo que he tratado es ir construyendo mi propia agenda legislativa, mis propios temas. Aquel de hecho está un poco más ligado al tema de la bancada, por eso siempre se ve con Orlando un poco más, digamos que creo que ahí es un poco lo que ha venido generando procesos. Porque no es tu asesor. No. O sea, no, porque hubiese sido un poco extraño, ¿verdad? Sí. O sea, eres asesor de Aldo y después como las sillitas intercambiables. No. Él después se convirtió en asesor de la bancada. Sí, así es. Okay. O sea, que él está como de asesor en la bancada, los 4 diputados que éramos en aquel momento estuvimos de acuerdo y ahí ha estado aquel. Pero yo sí he tratado de hacer una agenda propia, una agenda legislativa propia, porque mira, creo que todo ser humano lo que deseamos es ser recordado por algo y dejar un legado propio. Entonces, creo que tampoco en política estar a la sombra de alguien es positivo. No, lo decía, de hecho, lo preguntaba como reto, ¿verdad? Porque es un reto encontrar tu propio espacio cuando tienes y mira, y hay temas, y han habido temas donde he estado metido que al final de cuentas me ha permitido tener proyección propia, tener una cuestión de nombre propio y también tomar mis propias decisiones. Pues a veces en algunas cosas no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, me separo y por eso es que muchas veces alguna gente me dice, pero siempre lo vemos a usted solito y a sus compañeros por allá. Sí, porque digamos, obviamente Karina, que ahora vamos a hablar de eso, está completamente fuera y siempre se ve la dupla de, bueno, ya son 4, ¿verdad? 2 y 2 invitados, ¿verdad? Que son Orlando y... Jairo Flores Putis, perdón Jairo. Orlando y Jairo Flores y luego el acompañante que es Barreda y Aldo, que son como 2 figuras también de mucho peso político, pero bueno, juegan otros roles. Y no formas parte tan integral de ese equipo, dirías. Sí, por los temas, digamos, yo me he ido por otra línea, digamos, de temas distintos que responden, digamos, a las necesidades de la gente. Yo he estado como conectando más con la gente, construyendo procesos con la gente y mis procesos de fiscalización que también así me lo permiten. Entonces creo que aquellos andan ahí también, cada quien respeta su propio espacio, cada quien está teniendo su espacio, pero al final, digamos, es parte de esos procesos. Si algo se puede decir de la bancada Vox es que no se respetan los espacios propios como bancada, ¿verdad? ¿Qué está pasando ahí dentro? ¿Cuál es el lío tremendo que surge entre los 4 diputados, donde tú, como bien describes, estás un poquito al margen? Tienes a Orlando y Jairo y luego tienes a Karina que acaba peleada de la manera en que se ha peleado, que está conectado también con el partido, como ya vimos en su momento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? O sea, explícanos un poquito, los que lo ven desde fuera, que nos están viendo en casa, no pueden dar seguimiento a los detalles de los líos. ¿Qué es lo que pasó con Karina? Bueno, mira, yo creo que yo en lo personal, en todo esto que estaba hablando, yo con la diputada Paz, lo que después se me mete ahí en un saco que al final no entendí por qué, pero yo con ella en lo personal, donde vos digas, tuvimos una reunión así de trabajo, de todo, 3. De todo el tiempo de lo que vamos siendo diputados, 3. Entonces eso no es una bancada, no, José. O sea, es una cosa, es un arreglo, ¿verdad? Porque una persona, acaban de pelear 15 meses después, pero si en 15 meses hubo 3 reuniones con ella. Sí, entonces mira, aquí hay una explicación del porqué, digamos, en esta dinámica. Te voy a contar antes de tomar posesión y todo lo que ha ido pasando para que se entienda. Antes de tomar posesión, el acuerdo de los 4 era: nadie asume ninguna junta directiva porque nos lo habían propuesto. En todas estas negociaciones para lo del 14 de enero, de hecho a la bancada le habían dado la 5ª secretaría. Sí. Entonces dijimos los 4, no sumamos, es una cuestión, es el primer año, hay un tema muy convulso y mejor no. Entonces porque querían mantenerse como en esa posición un tanto independiente donde hacer digamos, todas estas cosas y no estar como condicionado a cosas, digamos. Todos dijimos no vamos y ahí incluso decimos, bueno, digámosle a aquellos que si necesitan conseguir votos mejor que
busquen a otra bancada o con otro partido. Y ahí incluso le decimos, mire, podría ser la diputada Sonia Gutiérrez quien pueda ocupar esa casilla. Y ahí, a partir de ahí, ya pedimos información y ya hasta que se llegó al 14, donde ya, incluso hasta el 13 de la noche, todavía estaba tratando de consolidar este tema de... Estamos hablando del 13 de enero 13 de enero de 2024. El 13 de enero de 2024 todavía estábamos sí. por la noche tratando de afinar y tratando todavía de tener los votos, porque del otro lado, el otro grupo también estaba haciendo su trabajo. Que hay que decirlo, los 4 votos de voz estaban siempre alineados con Semilla en ese momento y con, obviamente, sobre todo la toma de posesión de Arévalo, que era lo que se quería. Incluso, digamos, los 4 estábamos subidos en el tema de que Arévalo debía tomar posesión, el Congreso debía de tomar posesión y debíamos de elegir la Junta Directiva que iba a ser encabezada por Samuel Pérez. Eso estaba claro desde ese momento y que incluso debíamos de ir en esa alianza que se había conformado alrededor del oficialismo, en aquel momento Semilla, que esa alianza que duró hasta marzo del 2024. Bueno, llegamos al 14 de enero y ya todos sabemos lo que pasó. Luego se da lo de la resolución de la Corte de Constitucionalidad, donde finalmente dice la Corte hay que repetir la elección de Junta Directiva. En aquel momento la alianza dice, miren, vamos a respetar los espacios de todos, y vamos a respetar que Semilla ponga al presidente del Congreso y que ponga la primera secretaria. En ese entendido, entendemos que Semilla hizo negociaciones con Neri Ramos para que él fuera el candidato y fuera el presidente, y entendemos también que Semilla hizo una negociación directa con la diputada Paz para que ella ocupara la primera secretaría que había dejado Andrea Villagrán. Tuvimos una reunión de bloque que cabalmente en esas primeras 2 semanas de enero, donde ella dice, mira, ¿qué hacemos? Mi posición fue, mire, dele, va, si se la ofrecieron, usted se siente cómoda, usted siente que no tiene ningún problema, yo no tengo clavo tampoco, ¿va? No sé para qué decirle si vaya o no vaya, y eso está ahí, y ahí se deberá recordar ahí. Entonces, el acuerdo era, mire, bueno, vaya, y igual vamos a votar por esa cuestión y solo tengamos un tema de retroalimentación. Luego creo que no sé si la Junta Directiva la absorbió, no sé si la Junta Directiva al final algo más pasó ahí, desconozco, no te podría decir de eso. Al final fue un tema de, ya ella se veía más como Junta Directiva, se veía más del lado de esto, y la bancada ya estaba como relegada como a un tercer plano incluso, digamos. Y ahí se da todo este tema de separación. Entonces ella deja de tener relación con la bancada y con ustedes tres, sí. Y se ve, digamos, como más del grupo afín, supongo que en el patrón de voto, en las negociaciones, sí. Como dices, incluso, digamos, más cerca de Neri Ramos, sí. ¿No? que es lo que se ha dicho, que está muy cerca de Neri Ramos. Sí, creo que por ahí está. Creo que vos lo describiste de la mejor forma. Luego, todavía intentamos hacer algunos, incluso nosotros dijimos, bueno, en este segundo año probemos ir en Junta Directiva y veamos que Neri, creo que uno de los errores fue que dijo, mire, vamos a negociar los puestos en Junta Directiva con bloques, no con personas. A todos les respetó eso, menos a nosotros, porque nosotros sí tuvimos un acercamiento con él para decirle, mire, que hay espacio para la bancada, para que nosotros podamos en conjunto proponer. Pero en la bancada ya no estaba tan cerca, entonces hubiesen propuesto a una tercera persona. Pudo haber ido cualquier otro. Entonces le dijimos, ¿hay posibilidades? Entonces Neri dijo, no, esa es una cuota de Semilla y es una... No sé, hasta aquí no sé si es una cuota de Semilla o no. Eso tampoco te lo puedo afirmar. Bueno, o sea, él dijo, no, ustedes no pueden elegir, ¿verdad? Entonces aquí quizá porque tampoco traen un número sustantivo de votos, traen 4, ¿verdad? 3. Pero llevan a, creo que somos la misma cantidad de votos que eso, digamos. Pero bueno, entonces se quedó ahí, a todos los bloques les dieron la oportunidad de elegir quién los representaba, a excepción nuestra. Entonces ahí empiezan como ciertos quiebres y al final nos llevó a tener incluso en diciembre, hubo una cuestión de un intento todavía de reunirnos y todo, hubo convocatorias incluso por escritos. Y no, ya no funcionó, en enero se da otra reunión, tampoco funcionó, entonces dijimos, bueno, la separación, cada quien agarre sus cosas y cada quien va por su lado. Creo que el tema que complejizó todo esto al final del día, llevarnos a caer en una coyuntura innecesaria, porque este tema de la primera secretaría y todo eso se debió haber resuelto en enero mismo,
porque la carta de separación, Jairo la presenta el 20 de enero, si no estoy mal. El 20 de enero, aquí él presenta la carta. El procedimiento está establecido en el artículo 9 de la ley orgánica, que era básicamente Neri lee la carta, pone conocimiento del pleno, a partir de ahí nosotros teníamos 8 días, ya sea para asumir o renunciar al cargo, claro. Y ahí se da. Solo para explicar una cosa ahí. Legalmente el puesto es de la bancada. Sí. De hecho, por eso Semilla no puede estar, porque Así no es. son bancada y por lo tanto Correcto. no pueden integrar junta directiva. Correcto. Entonces, lo que se hace, y aquí es donde creo que hay que ir un pasito más hacia atrás, es instrumentalizar el tema del partido, o sea, el lío en el partido, para decir, ella ya no es parte del partido, por lo tanto, no puede formar parte de junta directiva. No, es al revés. Es al revés, es que la bancada decide que ella ya no es parte de la bancada. Correcto. Y por lo tanto, ese puesto le corresponde a vos, no le corresponde a ella. Entonces aquí, mira, aquí hay dos cosas, hay dos estructuras. Sí. Yo creo que se enredó todo el proceso. Aquí hay dos estructuras. Uno era la bancada, que opera dentro del Congreso de la República, que no tiene nada que ver con el tema del partido, que ahí se da la separación. El tema es que aquí aparece un actor que es Carlos Besares, el secretario general del partido, sí. Que estaba contratado en el Congreso y que estaba asignado a la primera secretaría. Y él dice, ahora el partido viene y separa a los 3 diputados de la bancada, incluso con un tema de falsedad, que incluso ese expediente está siendo investigado por el MP. Donde dice que incluso hace referencia a que yo en lo particular no estoy afiliado, cuando mi afiliación consta desde el 2022. Entonces incluso todo este tema no lo verificó ni siquiera la Junta Directiva. Entonces procedimentalmente dentro del Congreso de la República lo que aplicaba era lo que el bloque estaba decidiendo. Lo del partido era otro tema que incluso en la parte legal, a mí, si Besares pretendía separarme, por lo menos en lo particular a mí, en este caso, debió haberme mandado primero al Tribunal de Honor y que el Tribunal de Honor me expulsara y ahí iniciar todo un procedimiento. Y ahí, solo si me permites poner una cuestión en contexto, en parte el Congreso es un lupanar, es una cosa ridículamente caótica y es imposible ponerse de acuerdo, porque líos parecidos hay en Viva, líos parecidos hay en nosotros, todos. Líos parecidos hay en la UNE. Yo no sé si en Cabal ya están utilizando esas mañas. Se acaba en Viva se acaba de quitar a uno que estaba en jefe de bloques con la misma cosa, y ahí se ha convertido la ACC en una especie de árbitro donde a este lo oye el partido y a este no, ¿verdad? Sí. Es una especie de gran árbitro que le convierte en un actor político y que hace que la agenda del Congreso, es decir, jefe de bloques, si eres capaz de cambiar las piezas adecuadas, marcas la agenda, que es lo que pasó. Mira, sí, digamos, el tema es que creo que el primer filtro en realidad era la Junta Directiva del Congreso. El tema es que también la Junta Directiva del Congreso hace una cuestión muy discrecional. Y al final de cuentas, entonces se vuelve como, lo que vos decís, digamos, todos los partidos... No, los dos jugaron árbitro, digamos. Sí, desde la presidencia del Congreso intenta hacer árbitro con los bloques y la CC intenta hacer árbitro con los partidos, y las dos cosas están conectadas. Me atrevería a decirte, bueno, serían 16 bloques, porque son solitas, digamos. Pero me atrevería a decir que los 16 bloques que tenemos representación, estamos partidos. O hay, digamos, división interna, inclusive los 23 del oficialismo. El tema es, en este sentido, es que la Junta Directiva era como, este grupo responde a estos, y este grupo responde a estos, entonces no leo la carta de estos, sino que genera un proceso alterno. Y incluso el tema de nosotros creo que era el más sencillo de resolver, pero la misma Junta Directiva lo complejizó. ¿Por qué? Porque había un trámite de la bancada que debería haber llevado un tratamiento con el tema de la bancada, con el tema de la separación de la diputada. Entra Carlos Besares con las cartas, dice... Entonces la Junta Directiva tenía las dos cartas, la nuestra y la de Besares. Entonces dice, bueno, la de los diputados la mando a dirección jurídica para que me haga un análisis de esto, y que tiene las cartas de Besares, bueno, los declaro independientes de una vez. Entonces, ahí es donde empieza todo este enredo realmente, que siendo justos, las dos cartas se iban a mandar una a asuntos jurídicos, las dos deberían haber ido a dirección jurídica. Y ahí es donde se da todo este despelote de ir y venir con temas de amparos. Entonces creo que
se complejizó en gran medida por el tema del mal manejo que tuvo la Junta Directiva del Congreso de la República en ese momento, porque ellos no eran árbitros y tampoco eran para calificar uno u otro. Entonces creo que eso incluso no debió llegar hasta este momento, creo que no debió haber trascendido más que tener su propio curso dentro del Congreso de la República. El tema es que se genera este jardín de los cuentazos y ya se está en medio del jardín de los cuentazos. Sí. En medio de todo esto, ¿cuál ha sido la postura de los 3 diputados? Para no hablar del bloque, vamos, porque da la sensación de que eso es más un arreglo que un bloque, ¿no? ¿Cuál es la postura? Es decir, ok, están todos estos distintos bloques peleándose. En medio de todo esto, el grupo de Alan Rodríguez, de Felipe Alejos, de Alvarito Arzú, de pues, diputados asociados a Sandra Torres, se juntan y dicen, le podemos dar un golpe a la Junta Directiva. Junta Directiva que hace unos meses había sido elegido por 150 diputados. Sí. Ahí están ahora los que quieren cuestionarlos, los apoyaron. O sea, hasta los felicitaron. Yo creo que ustedes fueron los únicos que no votaron por ellos. Solo ¿no? nosotros y Adim. Y Adim como persona, ni siquiera, porque todos los de Adim votaron por ellos. O sea, es una cosa ridícula, ¿verdad? Casi fue por unanimidad. El consenso. Y de repente, en unos cuantos meses, tienes a este grupo que empieza a dar este golpe. Yo el dilema que plantearía, digamos, a ustedes, a los de Vox, cuando ven que Alan, que Felipao y que todos claramente están dirigiéndose a intentar controlar la Junta Directiva, a cambiar comisiones en medio del proceso, a controlar sobre todo la Comisión de Finanzas, a empezar a prometer que una vez que controlen y pongan a Dwayne Martínez de Vamos en la Comisión de Finanzas, que ya estuvo en época de Yamatei, les van a dar no sé cuántos millones de extraordinarios. Todo eso, ¿cuál es la decisión de ustedes 3? ¿Qué papel quiere jugar en todo esto? Nosotros no estamos en esa alianza. Pero ya están en el jardín de los cuentazos, digamos. O sea, te tienes que posicionar en un sentido o en otro. Sí, mira, nosotros no vamos con el cambio de comisiones. Ajá. Sería un mal precedente institucional. La ley orgánica te dice que las comisiones de trabajo son electas para un año y ese año debe terminarse. Este año fue un poco atípico porque estuvo aquello de que si Semilla fue reconocido como bloque o no, y eso hizo que se retrasara el tema de la conformación de las comisiones de trabajo. Pero nuestra posición es no se cambian comisiones de trabajo. Es un tema que está ahí. El tema como te digo, el tema de la Junta Directiva no debió haber llegado a este punto. Eso debió haberse resuelto. Incluso enero, febrero, algo ahí. Pero creo que estás dejando un elemento fuera del por qué todo esto también tiene como su punto de quiebre y su explosión. Es el tema del salario. Claro. El tema del incremento salarial. Lo que pasa es que, mira, aquí el tema es de que vienen... dímelo tú. ¿Eso fue un arreglo, pero entre el oficialismo y nosotros, aunque votasen en contra? Sí, eso te voy a explicar ahorita. Mira, pues, el tema es que había un tema de acuerdo para presupuesto, aumento, que era como lo que está. Y aquí algunos jugaron al tema de no votamos, pero tampoco decimos nada y tampoco hacemos nada. Se aprueba el presupuesto y los primeros que accionamos en contra del aumento somos nosotros, incluso al día siguiente. Ni siquiera había llegado el tema del presupuesto a presidencia de la República. Te puedo hacer una pregunta. ¿Por qué el aumento de salario? ¿Cuál es el tema? ¿No están ganando suficiente dinero? ¿Cómo es la cosa esta? ¿Por qué de repente surge ese grotesco aumento salarial? Porque es grotesco, con nocturnidad y alevosía, digamos. ¿Y por qué es tan importante para ellos tener un salario de 66.000 quetzales en esta legislatura donde supongo que pueden conseguir otras fuentes de ingresos de otra manera, digamos? ¿Por qué es tan importante? Lo han hecho. Mira, el tema es de que algunos lo que han hecho es que podemos bancarizar dinero, podemos tener mayor... Pero, ¿sabes por qué te lo pregunto así? Porque lo podrían haber hecho cagados de la risa, como se diría en buen chapín, en época de Yamatei, pero no lo hicieron. Sí. Mira, ahí sí desconozco, pero mira, lo que se ha escuchado es el tema de les da mayor estatus, todos ganan más que nosotros, decían algunos. Como los magistrados de sala, los asesores y todo esto, muchos ganan más que nosotros, los diputados son los menos. Somos los
peor pagados. Esa es la postura que decían ellos. Por ponerlo así, los peor pagados de las personas con poder. Sí, Nosotros tenemos así. poder y veo magistradito de sala que importa mucho menos que yo y está cobrando el doble. Un montón de ¿verdad? pisto. Sí. Entonces, ese es un primero. El otro que decían, mire, podemos tener mayores oportunidades crediticias, en este caso. Y el otro creo que era como para decir, bueno, ya no necesitamos los sobresueldos, ¿va? Que ese es el otro tema. Y lo que se han dicho, digamos. Tema de que ya no se necesitan sobresueldos o como ya no estaban recibiendo sobresueldos. Porque era un poco lo que sí era una forma de conseguir que sí otra decía, clase. digamos que sí decían que pasaba en la legislatura pasada. Que O sea, no tienes a Miguelito dando sobres, sí, entonces entonces legalicemos los sobres. Ahora digamos. legalicemos el tema de eso. Entonces, esa es como la parte. Y que se fue. Entonces, al final del día, nosotros somos los primeros que accionamos en contra del aumento salarial. Hasta ahí, si te das cuenta, no hubo ninguna otras voces que fueran alrededor de todo esto, digamos de diputados. Y ahí aparece Acción Ciudadana, que también presenta amparos, pero que eso sea civil. Pero digamos, diputados o alguien proveniente del Congreso, no. Luego, el primero que presenta, y que también me cayó, incluso me fueron ahí a hablar babosadas adentro del pleno, algunos, que ahora dicen que están en contra del aumento salarial, pero en aquel momento incluso me estaban pidiendo que yo no dijera nada y que no hiciera nada. ¿Quién? Entonces... No, ¿quién? ¿O de dónde, digamos? No, de estos bloques que ahora están como muy pegados al oficialismo. Okay. Entonces vienen y el primero que presenta incluso la propuesta del acuerdo de derogatorio fui yo, a pesar de todo lo que estaba, incluso se lo hice llegar al mismo presidente. Entonces le decía, mire presidente, usted dice que está en contra del aumento, viabilicemos esto y entrémosle. Incluso en ese momento cuando presenté al siguiente día, creo que había sesión plenaria, algunos me fueron a preguntar, ¿lo vas a presentar? Sí, si paso lo hice, pues lo voy a emocionar. No, es que no vas a tener los votos, que no sé qué, que no sé cuánto. Incluso alguna gente que ahora dice que está en contra del aumento, cuando yo pregunté, miren muchachos, ¿será que votan en esto? Me dijeron que no. Que no, porque eso era un acuerdo y que era lo que estaba permitiendo tener cierta estabilidad en eso. Y con eso llegamos al 25 de marzo. Si te das cuenta, hubo noviembre, diciembre. Enero, que empiezan a cobrar ya. Enero, febrero. Y aquí, que en febrero, con 2 actas. Una, que el acta 10, que la firmaron 8 miembros de Junta Directiva. El único que no firmó fue Neri. Yo creo que porque andaba fuera o no sé, pero fue el único que no firmó. Y luego te encontrás con el acta 21. Que es el que autorizan un día de febrero y el otro día empiezan a pagar. Pero si te das cuenta, hasta esos días nadie decía nada. Es a partir de la indignación de la gente, es a partir de los cuestionamientos de la población que algunos ya empiezan a decir, mire, estamos en contra y hacer cosas. Ya viene 48 cantones y todo este tipo de situaciones. Y nos fuimos así hasta marzo. Entonces, el punto que... Un desgaste creo que sobre todo concentrado en gente del oficialismo. Sí. Digamos, que les hizo reaccionar claramente, o sea, que dijeron que tenemos que... Pero ahí había un acuerdo, digamos, sí. Ese tema. Lo que te demuestra es que había un acuerdo de cierta estabilidad ahí. El tema es que creo que lo que hizo que los muchachos se fueran a huelga y que por eso no había jefes de bloque y que por eso no había todo esto fue lo del 25 de marzo, donde Neri y una parte de su junta directiva dice, vamos a suspender el aumento salarial. A partir de ahí es que ya no hay jefes de bloque y es donde empiezan a reconfigurarse estas fuerzas, digamos, en el marco de la oposición. Solo una cosa, hay un grupo de diputados necios con que quieren cobrar eso. Sí. Eso. ¿Y cuántos son? Mira, tienen mayoría. O sea, son más de 80 que están necios, que les da igual cómo está reaccionando la población. Es que mira en la moción que se presentó. 50. Cuando yo presenté la primera moción, incluso ya solo se marcaron 50, ya había más de 50. Sí. Cuando yo la presenté. ¿Qué 50 votan contigo? ¿El oficialismo? Yo mira, ahí pues es que ese día no se votó, solo había quórum. Pero entonces ahí había gente. Pero podríamos, digamos, decir, de los que estaban en quórum que tenían voluntad de votar, podemos asumir que estaban ahí porque querían votar eso. Entonces, digamos, había 50 en la primera moción que se presentó. Ya en las siguientes sesiones lo que estaban eran 42 votos, incluyendo los nuestros, los del oficialismo, unos cuantos de cabal, pero ahí en quórum había más de 100. Entonces ahí te marca la cuestión de quiénes sí y quiénes no.
Entonces, como que no han entendido dónde están parados, ¿verdad? Pero mira, el detonante de toda esta crisis realmente no fuimos nosotros. Hay que alguien te la quiera vender así, es otro. No, yo te lo preguntaba cómo tú estás en medio del jardín de los cuentazos. Pero a eso voy a llegar ahorita, digamos. Entonces, había el tema que detonó todo esto, es el tema del aumento salarial entre los que no quieren y entre los que sí quieren y todo esto. El tema es que nosotros lamentablemente, como todo esto se vino evolucionando de alguna forma, nos cayó el tema de que nos otorgan un amparo en la Corte de Constitucionalidad, donde dice sí, ahora hay que separar a la diputada, pero tampoco había sesiones plenarias, pero sin embargo en todo esto estuvo reconfigurándose toda esta alianza que está ahora, que se llama Alianza de Oposición, pero no sé oposición a qué. Que hay, por lo menos la gente siente que hay un golpismo ahí detrás, ¿no? Que hay como por lo menos, quizá no de todos, por eso no tienen los votos, pero si hay un grupo que es el que lidera que tiene sus intenciones golpistas. Sí. Mira, entonces hay un tema de eso, digamos. Entonces viene la CC, nos da una cuestión de amparo que no se conoció de ninguna forma. Creo que nosotros fuimos... Digamos, el destino nos llevó a estar en este punto, lo que vos decís, en el tema del callejón. Mira, nosotros tratamos de decir, bueno, entonces vamos a proponer uno de nosotros, va para el tema de la Junta Directiva. Ni semilla, ni vamos, nos van a dar los votos. Así abiertamente. Y nos lo dijeron. Porque fuimos a preguntar. Y no, muchachos, entonces lo vamos a presentar. Incluso lo que nos pidieron, tanto de un lado como del otro, es renuncien a la primera secretaría. Para que no se dice. Tampoco lo dicen así. ¿El oficialismo pidió? Porque la pregunta que iba a decir es, una forma de frenar a Alan es que, concretamente, yo diría, José Chic sea... No, el que menos quieren ahí es a mí. Pero igualmente, digamos, que le pusieron cruz y calavera desde que se empezó a ver esto era a mí. Pero sí era una forma de frenar a Alan. O sea, en el sentido en que si para hacer todo eso que querían hacer, la pieza era cambiar o sustituir a Carina, y como es del bloque Vox, sí, de hecho eso es lo que pasa ayer, se les dice qué quieren hacer y ustedes renuncian. Pero es porque al final, primero nos habían dicho, no teníamos los votos, de ningún lado teníamos los votos, ni de este lado ni de este. Yeah. Incluso lo que nos dijeron, y ¿sabes qué te demuestra? Que al final esto no fue porque nosotros quisiéramos entregarle, como dijeron en algún momento, la primera secretaría a un grupo, es que si te das cuenta el oficialismo también ya tenía sus propios candidatos y candidatas para proponer en eso. ¿Qué te da ese mensaje? Que preferían a alguien más y no a nosotros, digamos, en este sentido. No entiendo por qué. Mira, el tema es que creo que también Semilla al final del día tampoco no nos habla, vamos. Entonces ellos suponen, bajo su lógica, que nosotros podemos decir una cosa o decir otra. Y yo lo que les he dicho, miren un chat, si tienen una duda, ustedes tienen mi número de teléfono, llámenos y pregúntenos, o digan, sentémonos y veamos qué onda. Algo que sí te puedo dejar totalmente certeza es que no estamos del grupo donde está Ala y toda esta gente. No estaríamos por un tema de coherencia, sino todo lo que hemos venido haciendo y diciendo, casi que lo agarraríamos y lo tiraríamos al cesto de la basura, y eso no lo vamos a hacer. Entonces, no estamos de ese lado. Nosotros no vamos a ir con el tema de cambio de comisiones. No vamos ahí. No vamos con el tema de cambiar el de la Junta Monetaria. En el tema de la primera secretaría, yo te diría que también es un tema de coherencia, porque no me pude haber ido a presentar amparos. No me pude poner en riesgo todo este tiempo para ir a integrar una junta directiva que lo que hizo fue aprobar el aumento salarial. Porque ahí hay un tema, porque en el amparo que yo presenté, la Corte de Constitucionalidad no ordena que la junta directiva apruebe el aumento salarial. La Corte lo que dice, mire, usted haga la propuesta de reajuste, usted vea si hay plata o no para hacer el aumento salarial y trasládelo al Pleno del Congreso y que el Pleno vote. No me preguntes qué negociaciones hubieron ahí, no me preguntes qué presiones hubieron, pero al final salen con el acta 10 y con el acta 21 para decir, aprobamos el aumento salarial. Y todo este baile ha sido para no llevarlo al Pleno, porque nadie se quiere en este momento dar color de decir estoy a favor de... La posición de solo Alan, que dijo que era para que los narcos no los comprasen. Mira, el tema es de que aquí... que es un argumento maravilloso.
nos tienes que dar más dinero para que no nos compren los narcos, ¿verdad? Porque si no nos vamos por ahí. Estamos muy vulnerables. Mira, el tema es de que lo que ha hecho alguna gente, no nos vamos a pegar un quemón por segunda vez. Ya no lo dimos y ahora lo que dicen es que ya Junta Directiva nos tiene que cumplir los acuerdos que había. Ya. Entonces, es eso, Daniel. Nosotros no estamos de ese lado. Te diría que tampoco estamos totalmente de este, pero sí vamos a hacer lo correcto. Y así como lo hicimos en enero del 2024, de defender la democracia, de votar para que Bernardo tomara posesión, de haber votado por segunda vez para que la Junta Directiva se conociera, y así como hemos apoyado varias medidas que Bernardo ha presentado, como los estados de calamidad y otros temas, lo vamos a seguir haciendo. O sea, nosotros vamos a hacer lo correcto. El tema es que ahorita nos pusieron en una posición los dos grupos incómoda en el sentido de decirnos, no vamos a obtener los votos. Y te lo decía de uno y de otro lado. Y todavía decían, y menos si el que van a proponer es a José Chica. Así. Entonces, ese es el tema que no... Como vos decís, mira, el tema es de que esto se volvió... Fíjate, yo hubiese dicho todo lo contrario, que por lo menos al oficialismo le convenía que tú subieses para frenar a Alan. Sí, pero no. Lamentablemente no es lo que estás diciendo tú es que ellos te dijeron abiertamente, tú no. Lo que está es que no. O sea también, digamos, primero vos no, digamos, como bloque. Y menos, todavía yo soy el agravante, y menos si era yo. Porque entiendo que alguna gente manejaba que yo era el que iba a ir ahí, digamos, a este tema en la primera secretaría. Tampoco es un tema que me quitara el sueño, subir o no subir. Pero sí decían eso, no va vos y mucho menos aquel. Aclárame una duda, porque ha habido muchas cifras. ¿Cuánto dinero de más has cobrado estos meses? Yo. O sea, sí, bueno, un diputado, digamos. ¿Cuánto? Bueno. En el caso de un diputado raso 51,000. Eso es lo que se cobra, pero mi punto es que se cobraba antes. 29,000. O sea, antes tú llegabas, abrías tu cuenta en el banco que la tengas y aparecía 29. Sí. Y ahora cuando abres... te aparecían menos porque era como te hacen descuentos y todo, 24,000. 24. O sea, tu voucher era 29,000. Y ahora abres y... te sale 51,000. Es decir, que tienes 26 más. Así es. ¿Qué has hecho con esos 26 más? ¿Has cobrado 4 meses? No, o sea, febrero, marzo, abril. 3 meses. 3. ¿Qué has hecho con ese dinero? Yo lo que hice fue ya hacer un enlace con escuelas, con centros educativos. Me concentré más en escuelas y lugares a donde hemos estado, bueno, yo en lo personal, lo que he estado haciendo es tratar de contribuir a que se implemente el tema de la alimentación escolar. Yo estoy en contra de que sigan dando bolsitas de víveres en las escuelas. Entonces, en un lugar, por ejemplo, ahorita con el tema de febrero, se está terminando ahora el tema de la consigna para estudiantes. Bueno, el gobierno entiendo que tiene un énfasis en que sea en cocinas, no todas las escuelas tienen cocina. Pero no todas las... Entonces yo estoy apoyando algunas donde no hay cocina. Para que haya cocina. Para que haya cocina. Y para que el dinero vaya a las organizaciones de padres de familia y se compren alimentos frescos y se cocinen ese día. Exacto. Que es la política del ministerio, por otra parte, que es lo que quiere el ministerio. Pero, digamos, mi enfoque ha sido trasladarlo a escuelas. Escuelas concretas. ¿Y es a través de las OPFs? O sea, esos... Vengo, digamos, en este primer establecimiento de San Lucas Tolima, es uno de los primeros, porque te puedo decir abiertamente. Lo que hice fue, y ahí tengo las facturas, porque también al final de todo esto quiero entregar un informe como financiero de todo esto. Sí, porque no es poco, o sea, solo en 3 meses ya estás hablando... Como de 75. De 75, 78 o algo así, ¿verdad? Entonces vine y en este establecimiento fui a la ferretería, fui a comprar el hierro, fui a comprar el bloc, fui a comprar todo, digamos, los insumos, porque sí pedí que me dieran, mire, deme cuáles son los materiales que se necesitan. Voy a ir a comprar los materiales a la ferretería, y la ferretería se los viene a dejar y ustedes ya se encargan de todo el tema de la mano de obra. La mano de obra, digamos, porque tampoco puede. Pero esos que se encargan son las organizaciones son los padres de familia, maestros y padres de familia. Entonces había otra escuela que me decía, mire, diputado, lo que pasa es que nosotros queremos comprar todos los insumos, pero no tenemos una refri. Entonces sí queremos dar comida servida, pero lo que nos hace falta es la refri. Entonces, bueno, deme las características y eso, yo voy y el mecanismo administrativo es una donación y te dan un recibo de donación o cómo es la cosa. Sí. Entonces yo me quedo con mi factura de todo lo que compré
y además va, digamos, el soporte, una carta de la dirección del establecimiento o una nota de los padres de familia para tener el control de lo que está en este lado. Lo que también creo que, y la posición, y entiendo, yo lo que sí decía era, miren, y seguimos accionando. Yo presenté, después presenté otro amparo, entonces... O sea, yo entiendo que tú vas a recibir el dinero, o sea, eso entonces, ¿qué haces con ese dinero? Es lo que te habla de la coherencia, lo que estamos dando, digamos, a las escuelas, y eso está el reporte ahí. Incluso decían, bueno, vamos a darlo y si nos toca devolverlo, sacar un préstamo al banco y lo devolvemos. Porque tampoco le va a decir a la gente, mira, ahora devuélvame esto. O sea, lo devolvemos de la forma que si hay que devolverlo, lo devolvemos. Porque también tengo claro que la gente no quiere donaciones. Lo que la gente quiere es que se dé marcha atrás. La donación es un mecanismo intermedio, digamos, para que el dinero no esté en tu cuenta, que es lo grotesco, ¿verdad? O sea, porque no dejas de tener ingresados 51,000 quetzales todos los meses. ¿Y los compañeros de vos han hecho lo mismo? Sí, aquellos entiendo que uno está con el tema del hambre y la desnutrición. Y el otro que también está dando apoyos a este tipo de situaciones. ¿Y la forma de publicitarlo, de mostrar esto, cómo va a ser? Mira, yo, como te digo, estoy armando todo un tema. El primer video de cuando fui a comprar hice la primera compra de materiales, es así, hice el video, ahí está colgado en el TikTok, en el Facebook, en el Twitter. Hay gente que fue un tema bastante polémico, porque decía gente, mire, pero no queremos donaciones, queremos la derogatoria. Pero yo lo que decía, mire, esto va a ser lo que yo voy a hacer mientras dure ese aumento salarial. No, y la gente que entienda que todo aquel que se lo está tomando en serio, diputado, de bajarse el salario, depende de 80 votos. Y no puede ser ni 1, ni 23, ni 26, ni 40, tienen que ser 80. Esta vez que se emocionó, que emocionaron lo del MP y lo del 42 votos. Pero ese es el mecanismo que yo estoy haciendo, digamos. Cualquiera puede venir ya después de decir, ¿y dónde está? Sí, vamos a la escuela. Ahí vamos directamente a la escuela. No se lo voy a traer fotos, así que vamos. Si no, va a preguntar. Pero el tema es de que incluso la comunidad misma, donde se están haciendo algunas cosas, sabe, te puede dar fe de eso. Entonces creo que fue un mecanismo que se utilizó. Te lo digo, pues mira, al final esto lo que te habla es de un problema de confianza. Sí. Y tú eres un ciudadano promedio y están viendo cómo pasan el presupuesto y una agenda legislativa que incluso te puede parecer bien, y a eso de las 3 de la mañana se subieron el salario. Y entonces eso genera una desconfianza brutal, todo lo que sea mostrar y ser transparente para que la confianza se vaya reconstruyendo, vamos a decirlo así. Y yo creo que incluso los diputados que han estado claramente en contra, que votaron en contra, que ahora se posicionan en contra, que mocionan en contra, también están dañados por esa cuestión de confianza. En esas donaciones deberían hacerlas lo más transparentes y con los recibos, y con todo posible. Yo estoy generando un mecanismo de control. De hecho, ahorita lo que viene ahorita de mayo, si es que lo vuelven a depositar, ya está destinado, incluso estamos valorando con el equipo, si hacemos un reportaje de la historia de estos 2 niños, son 2 niños huérfanos, pero que se quedaron huérfanos por un accidente de la mamá, siendo trabajadora en el Ministerio de Salud, y que el Ministerio de Salud nunca se hizo responsable de esto, porque era contratista del Ministerio de Salud. Entonces era 029, digamos. No, era 182. Sí, era su grupo 18. Su grupo 18. Entonces tuvo un accidente en funciones del Ministerio de Salud. Básicamente ella debería haber estado en recursos humanos, haciendo su trabajo de analista de recursos humanos, pero a alguien se le ocurrió darle la orden y la usaron de mensajera. Y es un caso que fue sonado y está en las redes y todo, porque fue cabalmente cerca del Congreso, fue en zona 1. Mario Taracena, sentado exactamente donde está sentado ahí. Además es nuestra entrevista más vista. Tiene ya 100.000 vistas, ¿verdad? Tiene esa entrevista. Un pelotazo, ya se sabe que es un tipo entretenidísimo. Me contó que según él, VOZ es un partido creado de una forma absolutamente fraudulenta. Que en el acta constitutiva hay firmas falsas, que eso es una ficción, que no sería algo raro, digamos. O sea, que esto ha pasado en el mundo de la historia de la creación de partidos políticos en Guatemala. Tiene un clarísimo caso. Yo el de VOZ, tengo que decirte, no lo he visto, pero el de Vamos sí lo he visto. El de Vamos es una cosa espantosa, donde hay firmas que clarísimamente son falsas, que el acta constitutiva
no tiene el papel membretado adecuado y por lo tanto, o sea, es que no es un acta notarial, digamos, es una cosa, es un documento falso en realidad. Y bueno, eso tendría implicaciones jurídicas y ahí lo tiene Víctor Cruz, el caso, bien guardadito, mientras que a Semilla, igual que le hicieron una aberración a Aldo, le han hecho una aberración horrorosa a Semilla, en esta cuestión de negarles, digamos, el partido y de intentar matar el partido por todos los medios posibles. Y mientras, vamos, tiene un caso que es mucho peor que el de Semilla y ahí está durmiendo el sueño de los justos. ¿Tú estás familiarizado con eso que pasó con el partido, con el acta del partido Vox? Entiendo que no eres orgánicamente de Vox, no eres del grupo. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo es lo que nos contó aquí? Mira, yo vi la entrevista. Sí. Lo que paso, veo varios programas de ustedes. Bueno, gracias. Hay que darle like y suscribirse. Mira, yo desconozco interioridades de ese tipo, porque yo llegué ya, digamos, cuando casi que al tema de que te iban a dar la resolución. Sí. Digamos, yo lo más que conozco del partido de la afiliación. Sí. Porque tampoco es una incorporación con Aldo, digamos, que es un acuerdo, pero ya el partido ya se había hecho. O sea, el partido ya venía, yo desconozco esas interioridades, porque yo incluso ya me llegué a afiliar ya cuando ya eran afiliaciones. Entonces, porque la parte que aquel cuenta ya es una parte, digamos, la inicial. De creación, sí. Pero yo llegué a la parte de la afiliación. Incluso llegué al tema de la afiliación todavía pensando si me afilio o no me afilio. Entonces, pero a esa parte, ya digamos, del caso penal, yo te mentiría decirte, de defender o atacar, bueno, desconozco, no he visto el expediente, y menos ahora con todos estos clavos que hay con Besares. Pero sí se hablan, ¿no? O sea, se hablan con los compañeros de la bancada, del partido. Aldo sí está metido hasta las cejas, porque ahí estaba gritándole a Besares y metido en medio de la pelea del partido. ¿Qué sensación te da del problema, digamos, de origen, que es el que citan varias personas diciendo de cierto cambio que ha podido haber en vos a raíz de que los tienen agarrados por las narices? Mira, yo te voy a decir una cuestión. Creo que esto está, bueno, de hecho eso está investigado por el MP, está ahí en esa carpeta judicial. A mí algo que no me pueden señalar es que el MP me ha plegado. Yo sigo teniendo la misma posición. Yo fui, en 2021, fui de los que estuvo pidiendo en las calles la renuncia de Consuelo Porras, fui de los que presentó tachas en contra de ese expediente. De hecho, hasta yo te parece que yo mismo hice la tacha para irla a presentar, la presentamos. De hecho, fue de las pocas que la comisión de postulación conoció y que finalmente le dio trámite y que en teoría la iba a tomar en cuenta. Después de lo de ese amparo y todo eso, pues ya. Y mi posición ha sido clara. ¿Cuál era tu tacha, por cierto? ¿La tesis o no era otra? No, la mía era en función de las sanciones, las primeras sanciones de Estados Unidos. Sí, entonces, la lista de Engel. Sí. De hecho fue en dos, porque mágicamente cuando entra el nuevo procurador de derechos humanos le quitan una sanción de violación a derechos humanos que tenía. Porque yo presenté dos, una por esa violación a derechos humanos que te debía haber inhabilitado y la otra por el tema de la lista. Pero ahí después demostraron, hasta después tuve acceso al expediente de que le habían quitado la sanción de violación a derechos humanos, pero lo de la lista Angel sí. Y mi posición ha sido clara con el tema del MP. Se criminaliza, se persigue a todo aquel que sigue siendo disidente, a todo aquel que sigue levantando la voz en contra de la corrupción, en contra de la impunidad, que sigue defendiendo la democracia. Lo que pasó con Luis Pacheco, lo que pasó con Héctor Chaclán, lo que pasa con las autoridades de Toto de Sololá, es una aberración jurídica y antidemocrática por donde la querrás ver. Yo he presentado denuncias en contra de Miguel Martínez, en contra de Yamatei, en contra de varios exfuncionarios de ese gobierno, y lo que han hecho es declararlas bajo reserva para que tengas un acceso muy limitado a los expedientes. Ya. Entonces, mi posición, al menos la que yo sí te puedo decir y la voy a defender siempre es, y que lo decía incluso cuando, no sé a quién se le ocurrió decir que yo no había ido a las sesiones cuando Bernardo presenta la iniciativa de reforma el 6 de mayo. El siguiente día había sesión plenaria. Yo fui de los primeros que llegó. Y porque dos diputadas no llegaron, dijeron que yo también no había estado ahí, cuando ahí había estado desde el primer día. Y mi posición, y siempre había sido, en esa reforma necesitan 106 votos, porque el mío ya está. Y yo así esté enfermo, así esté lo que esté, voy a ir y voy a votar.
no me voy a ir a internar a hospitales, como hicieron algunos en aquel momento, sino que sí, vamos a estar ahí. Entonces, mi posición está en eso. ¿Crees que las de tus compañeros también? Estuvieron, en la del 7 de mayo estuvieron. Pero en general, ¿crees que la actitud de tus dos compañeros de bancada, Karina ya... Mira, el tema de que aquellos son como menos de fijar la posición ahí. Ya. Pero yo sí te sé decir que al menos ahorita, en esta coyuntura, si en lo que está, si la iniciativa se conoce mañana, van a estar y van a votar a favor de que pase. Porque ya lo hicimos a pesar de las cuestiones que se manejó en el Pleno con el tema de la ley de delincuencia organizada. No votamos por eso. Los 3 votamos ahí. 3 votamos ahí. Entonces estuvimos en ese tema. Entonces creo que estamos en un momento donde hay temas de desinformación de los dos lados. Digamos, del lado de los ex Yamatei, como del cierto lado del oficialismo, que yo creo que ni siquiera es el gobierno. Son alguna gente que siente que tirando algunas cuestiones apoyan al gobierno. No sé qué tanto apoyen o no el gobierno, no te sé decir eso. Pero que son algunas de estos perfiles que dan. Entonces te generan un tema de desinformación, un tema de ataques sin sentido en algunos casos. ¿Los pones en la misma categoría a los dos grupos o te ves más afín al grupo del oficialismo? Mira, nosotros hemos votado más con el oficialismo. Yeah. Ahí hemos estado votando y todo. Creo que lo que ha hecho falta, Daniel, es un tema de comunicación. No sé si quienes están interlocutando de parte del oficialismo tienen algunas preferencias con alguna gente y que les impide interlocutar con nosotros también. O sea, nosotros no estamos peleados con ellos. Y si te das cuenta, nosotros somos de los que menos atacamos directamente a la bancada o alguna cuestión. Incluso cuestionamientos al gobierno van en función... Pero eso sí, No, pero van en función de errores que están cometiendo sus ministros. ¿Ya? A mí me vas a ver cuestionando a ministros, no a Bernardo. Digamos, porque le hemos hecho peticiones a Bernardo también, porque él es el presidente. Pero mi petición más concreta ha sido, presidente, articulemos. Usted es el representante de la unidad nacional. Articulemos alrededor de una agenda de país, donde estén académicos, donde estemos políticos, donde esté la sociedad civil, donde estén pueblos indígenas, donde estén todos. O sea, yo al final al presidente lo que le he pedido es articular en función de una agenda. ¿Te ha hecho caso? No. Que ese es el otro tema, que al final siempre agarran como... ¿Y no hay una interlocución? ¿No sientes que haya ahí un diálogo constante? No. Oídos sordos, ¿crees que...? ¿Por qué crees que es eso? Desconozco. Creo que ha habido como... Yo siento que hay alguien que se volvió carcelero del presidente y es el que solo abre la puerta con alguna gente que ellos consideran que, no sé, con algunos intereses particulares, pero... en este sentido, creo que hoy por hoy, en esta crisis que está pasando, creo que debería de dar chance a tener una tercera vía alrededor de una agenda legislativa. O sea, porque esa era mi siguiente pregunta, para solucionar este merequetengue horroroso que es el Congreso y que es vergonzoso que llevemos casi, todo el periodo ordinario que ya terminó, ¿verdad? ¿Cuándo termina mañana? Ya mañana. Mañana pasado, ya terminó, de facto mañana. Ya terminó, ¿verdad? Mañana declaran la comisión permanente. Sí. Parado 5 meses. Sí. O sea, no ha habido leyes, no ha habido nada. Es una tragedia. Sí. ¿Tú lo arreglarías con una tercera vía? Sí. ¿Compuesta por qué? Mira, creo que esa es parte de lo que hay que hacer, digamos. Ahorita generar un proceso amplio a través de una agenda legislativa. Poner por lo menos 15 leyes, diría yo, 15 iniciativas. ¿Cuál es parte del punto de encuentro que hay que hacer? Lo único que sé decir es que deberíamos de ir en función de seguridad y justicia, desarrollo económico, medio ambiente, pueblos indígenas, mujeres, juventud. Okay. Digamos, en ese ámbito, generar una agenda legislativa que te lleve a necesitar 81 votos. Sí. Y con eso vas a ir recuperando confianza, vas a ir teniendo articulación y vas a ir generando procesos. Porque al final, la legislatura pasada, en comparación con otras, sí sacó sus buenos decretos. O sea, o sea, los 4 años de Yamatei fueron 4 años casi muertos legislativamente hablando. El año pasado sí salieron 36 y en algunos casos bastante sustantivas, ¿verdad? O sea, importantes. Mira, ahí sacó la ley del cáncer, la de trasplante de órganos, la ley de competencia,
La ley de la PNC. La de las tarjetas de La de crédito. las tarjetas de crédito. Varias. Digamos ahí, bueno, el tema de las comadronas. Yo creo que hay como 10 iniciativas, 10 decretos que son sustantivos. La ley de deschatarrización, que algunos dicen, güey, pues ya saqué. No, hombre, eso técnicamente es muy importante. Sí, vaya a ver, mires, yo le decía hoy a la gente que está viendo eso del Ministerio de Salud, solo en Cobandes vas a liberar tal vez una manzana de terreno. En el Roosevelt vas a limpiar gran parte de esto que te genera un montón de problemas. Entonces creo que una tercera vía, digamos. El tema de la Secretaría, hoy por hoy, yo creo que ya no es problema. Lo que hace falta es conseguir los 81 votos y elegir. Para quien sea. Ya. Sí. O sea, eso no es problema. Ya. Y yo creo que habría que valorar muy fríamente, muy ya sin intereses y sin cuestiones, si fue un problema real o no. Creo que quizás fue un tema de generar todo este tipo de crisis y desgaste, pero creo que ahorita, después de mañana, no es un problema. Claro. Y que se puede buscarle una solución al final del día. Y si nosotros podemos facilitar eso, como se lo dijimos en este caso a la gente del oficialismo, decirle si eso ayuda a desentrampar todo esto, tampoco tenemos ningún problema. Pero creo que este tema de una agenda legislativa de por lo menos 15 iniciativas que nos pueda llevar a articular 81 diputados, creo que eso puede ser el primer paso para recuperar. Tenés un segundo periodo ordinario bastante fuerte, pero que se puede salvar todavía. O sea, tú tienes esas 10 leyes y las sacas adelante y mis respetos. Tenés un segundo periodo ordinario que te viene elección de Junta Directiva 2026, que ojo, yo más que ponerle ojo ahorita a la primera secretaría, le pondré ojo a la Junta Directiva del año que viene. 2026. Esa Junta Directiva es la que te va a marcar los pasos de Tribunal Supremo Electoral, CC y Contralor General de Cuentas. Sí. Y es que también te juramenta a las comisiones de postulación, que aunque no elijan, pero juramenta. Juegan un papel. Que en esta ocasión, para el tema de magistrados, nos retrasaron 3 semanas, solo la juramentación de comisión de postulación. Entonces yo creo que en este segundo periodo ordinario, más que ponerle ojo a la primera secretaría, le pondría ojo a la Junta Directiva de 2026. Ahí se viene el presupuesto 2026, que también va a ser otro estira y encoge, y ahí es donde seguramente... Y 2026 va a ser un año muy tenso por el MP, que es como el centro del neurálgico de todos los problemas y el gran choque del país, ¿verdad? Mira, de hecho, creo que las 5 elecciones que se vienen son importantes para el país. Creo que eso es lo que te va a marcar por lo menos el tema de los próximos 4 y 5 años. Oh, sí. Tribunal Supremo Electoral es el que va a tener, y que es la primera, y que creo que la comisión de postulación, no me gusta que Walter Mazariegos va a presidirla, pero creo que la integración no va a estar tan mal con la reciente elección del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Pero eso se elige otra vez, hay otra elección. Pero digamos, te da como un margen más democrático, más... Sí, porque vas a tener seguramente un bueno en rectores y un bueno en decanos, ¿verdad? Entonces tenés como un marco de oportunidades. Entonces tenés Tribunal Supremo Electoral, que tiene que ver con todo el tema de la democracia, proceso electoral, y que no te vuelvan a hacer este tipo de situaciones que te hicieron la pasada. Y que por favor no tengamos en 2027 un proceso como 2023 que horroroso, ¿verdad? Tenés el tema de la Corte de Constitucionalidad. Ojo, tenés 5 electores. El Ejecutivo, casi que tenés garantizado que va a ser buena gente. Sí. El Congreso de la República, pues eso es importante, la Junta Directiva del 2026, porque ahí finalmente puedes tener un bueno o un malo. Ahorita no te sé decir quién va a ser. Pero tenés también el chance en el OJ, que es un organismo que no está como muy en la lupa ahorita, pero que hay que voltear a ver en algún momento. Tenés el tema de USAC. Y te quería preguntar, ¿cómo ves USAC? Porque tú estás muy metido en el tema de fiscalización. El tema es que Walter Mazariegos está mintiéndole reiteradamente a los tribunales. Yo tengo ahorita 3 amparos presentados por tema de elección y tema de reglamento. El último caso es que es descarado, pues. Te dice, mire, le dice a la corte, a la sala, porque les pide un auto para mejor fallar. Este es previo a poder tener la sentencia. Entonces le dice a la corte, Walter, y el Consejo Superior ilegítimo, mire, no, es que las convocatorias a elecciones están. Pues no puedo otorgar el amparo porque las convocatorias están.
nosotros estamos atacando los 37 miembros del Consejo Superior Universitario que están ilegítimamente ahorita en su cargo. De esas solo ha convocado 5. Entonces eso quiere decir que ha convocado alrededor del 25%, un poquito menos. Y trató de sorprender a los magistrados en su buena fe porque mandó las elecciones de directores de colegios profesionales, pero eso es una cuestión totalmente distinta. Pero esa es la manipulación. Yo creo que lo que están haciendo es tratar de ganar el mayor tiempo posible. Lo que están haciendo es una compra de tiempo. Porque van perdiendo elecciones y van perdiendo espacios de poder. Están perdiendo elecciones, pero también quieren llegar a 2026 para elegir al suplente de Walter ante la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral y también quieren ver si logran llegar todavía a elegir magistrado titular y suplente de magistrados de Corte de Constitucionalidad. Que es, creo que ahí estriba todo este tema del estire y tratar de ver de qué forma. De su calendario así. Y de decirte, mire, no, sí, y engañar incluso a tribunales, incluso atreverse a engañar a salas y a tribunales y dejártelo todo documentado, que aunque lo denuncies, seguramente con la negociación de la primera vuelta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala tiene cierto proteccionismo ahí en el Ministerio Público. ¿Y si les ves poniendo a Consuelo Porras en la CC? Mira, si van en la misma alianza de la primera vuelta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, creo que sí, podría ser ella o alguien afín a ese grupo. Eso creo que, por eso te digo, están haciendo todo lo posible por comprar tiempo para llegar a ese punto y ellos elegir magistrados de Corte de Constitucionalidad, titular y suplente. Claro. Entonces creo que por ahí va. Entonces, ¿crees que lo consigue? O sea, ¿cómo ves el mapa? Porque yo veo que llega elección y la pierde. Elección, la pierde. De vez en cuando gana alguna, que ya la tenía muy amañada, pero va perdiendo, o sea, va perdiendo espacios. Creo que lo que va a marcar el tema de cómo va a quedar configurado el Consejo Superior Universitario va a ser la elección de estudiantes. Creo que ahí es donde pueden tener una cuestión de recambio, y creo que metieron las primeras 5 para medir fuerzas, porque te metieron la de Derecho. Sí. Te metieron la de Humanidades. De hecho, era solo ellos. Metieron la de Humanidades. Metieron la de Medicina. No me acuerdo las otras 2, pero fueron 5. Pero es como para medir fuerzas ya en función de si tienen o no. Creo que a partir de los resultados de esas es lo que va a marcar si van paulatinamente eligiendo el resto. Entonces, eso, digamos, todo lo de 2026 viene en esto, y el tema del Contralor General de Cuentas, que también... Sí, que eso, pero eso más como al final va a estar muy marcada por quién está en la CC, quién está en la MP. Pero digamos, pero eso te pone, digamos, un tema de si logran controlar parte de la institucionalidad, todo el Contralor General de Cuentas va a ser más relax. Pero si no logran tener esto, necesita el Contralor General de Cuentas para que te diga, mira, no tenés finiquito, manito, entonces no vas, no te inscribís, y si te logras inscribir, igual no tomas posesión. Entonces creo que todo esto que está. Y creo que otro detonante que no se ha visto, Daniel, y creo que hay que verlo, es el tema de la elección del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Sí, eso fue... Eso fue lo que los puso, digamos, más nerviosos, y dijeron, bueno, aquí tenemos que hacer algo porque ya... Sí, porque empiezas a medir y dices, puedo perder esa, ya tengo perdido ejecutivo, si pierdo USAC estoy perdido. Sí, ya no tenés... Y encima pierdo MP, ya me jodí completamente, ¿verdad? Y encima en el Congreso, estos fulanos no son capaces de conseguir 80 votos para nada... Estoy aún peor, ¿verdad? Sí. Entonces al final acabas. Entonces, digamos, ahorita en esto lo que quedó evidenciado el día de ayer es que ninguno de los dos grupos tenía 81 votos. Ya. Ninguno de los dos. Porque los dos grupos tienen sus candidatos. Sí. Pero es eso, creo que al final del día hay que recomponer todo este tipo de situaciones, hay que volverle a dar estabilidad al Congreso de la República. ¿A quién sacarías de esos 81 votos que quieres encontrar ahora? Bueno, ahí a Alan tenés que sacarlo porque igual nadie... O sea, sí dirías, esto lo podemos hacer sin este grupo de Vamos, que es de 30, 40 diputados y que forman parte de... tenés que tener parte de ellos. Sí. Porque al final del día son la mayoría. Yeah. Entonces tenés que tener parte de ellos. Aquí el tema es alrededor de qué vas a sumar. Claro. ¿Cuáles son aquellos intereses que van a estar de por medio? Perenco lo tenés ahí. Ese va a ser un tema que te lo van a sacar en la próxima sesión que hay ahorita en junio, porque tenés que es un intento como de reeditar Perenco con todos sus intereses cuando el gobierno ya ha dicho que quiere cerrarlo, ¿verdad? Entonces, pero tenés que tener quiero hacerlo vía legislativa. Pero tenés que ver cómo lo vas a cerrar. Entonces ahí abrís otra vez
el abanico de posibilidades de que quieran revivir la iniciativa de Yamatei, que es la que estaba más fuerte, digamos. Y un grupo que quería meter esa, pero con enmiendas. Pero tenés ahora que tiene el Ejecutivo, que ya va tarde también, para presentar su propia iniciativa, si el cierre lo va a hacer vía cuestión legislativa, que entiendo que el punto era que fuera la misma Perenco la que cerrara, entonces era como darle una prórroga de 8 años, pero que ahí va, digamos, todo el tema del cierre técnico como tal. Y solo para explicárselo a la gente, sí hace falta cerrar bien esa cosa, pero no te vas a ir de un día para otro, porque si no creas una crisis ambiental brutal, sino que hay que cerrarlo y cerrarlo bien, que implica todas unas cuestiones de ingeniería que ni tú y yo sabemos, pero que son muy complejas. Sí, porque no es como venir y decir, voy a cerrar esta llave y ya cerré los pozos. No, es así. Claro. Digamos, todo el tema del cierre técnico como tal, expertos lo que dicen son 8 años. Porque es casi que tenés que tener ya vegetación, tenés que tener todo ya... Que no significa seguir operando, seguir sacando, sino que es ir como drenando no sé qué, cerrando esta parte, todo un tema restaurando esta y así. Solo el cierre técnico de los pozos, como tal, lo que han dicho algunos que son entre 3 años a 4 años. Porque no solo cerrar llaves y todo eso, sino que tenés que hacer un montón de cosas ahí. Porque el riesgo que tenés es que alguien venga y le va a prender un fosforazo. Se monta la de... Y no vas a poder apagar ese pozo. Claro. Pero esto que es razonable y que es técnico, se meten otras fuerzas que quieren sacarle raja. Sí, porque alguno va a decir, bueno, entonces aprovechemos que en lugar de 8 y cierre, que sean 15 de prórroga y ahí nos vamos. Llega entonces, otro gobierno y se lo reedita y sigue la fiesta. Te vuelve a abrir como todo el tema de discusión y todo este abanico, entonces tenés ese tema que está ahí. Y que va a ir... Qué difícil todo esto. La verdad es que qué difícil con partidos que son muy débiles, con bancadas que son arreglos y no verdaderos bloques, con una fragmentación horrible, con una cultura de diputado que se basa en qué me das y qué te doy y que es básicamente transaccional, sacar adelante cosas tan importantes y tan complejas, ¿verdad? En el país. Pero mira, creo que el esfuerzo hay que hacerlo. Creo que dentro de todas las crisis siempre debe haber un tema de oportunidades y creo que este es un tema que debe generarse esas oportunidades. Una tercera vía con una agenda de 10, 15 iniciativas, que por lo menos de esas 15, 10 se vuelvan decretos para este segundo periodo ordinario, adicional a lo que viene de presupuesto, junta directiva, etcétera, etcétera. Creo que te puede ayudar muy bien a poder, digamos, sacar adelante el Congreso y seguramente el cuestionamiento de lo del salario, de lo del MP, eso va a estar permanente hasta que termines la legislatura e incluso después de que te vayas diputado, que sabes, seguramente va a seguir este tema del tema del salario. No los ves haciéndolo para atrás, no ves consiguiendo 80 votos para quitarse el salario. Mira, habrá que seguir haciendo el intento, pero es difícil. Es complicado, o sea, no es desanimar y reventarle el globo a la gente como decía alguien, pero sí creo que es bastante complicado. Mira, una última pregunta para cerrar. ¿Cómo ves a este gobierno? O sea, déjate de todo lo que hemos hablado. En general, es un gobierno que representa muchísima esperanza, ¿verdad? Que hay una gran oportunidad de cambio. Incluso todavía hay una gran oportunidad de cambio. ¿Crees que han dado la talla? ¿Crees que Bernardo Arévalo ha dado la talla? Mira, yo creo que Bernardo Arévalo lo que le ha hecho falta es ser más operativo. Creo que le ha hecho falta tener un consejo de ministros que sean realmente ejecutores, que den respuesta a todo este tipo de situaciones. Creo que Bernardo Arévalo debe terminar su periodo. Fue electo hasta el 14 de enero de 2028. Pero creo que solo le queda el resto del 2025, todo el 2026, para generar algunos cambios o por lo menos sentar bases de procesos que puedan venir, digamos, a generar un legado de este presidente. Creo que debe de hacer ajustes en varios ministerios, si no a nivel de ministros, viceministros, sea a nivel de equipos técnicos. También estoy claro de que todavía siguen operando algunas estructuras de los gobiernos anteriores y que lo que están haciendo es tratar de entorpecer para que este gobierno tenga éxito. No tenga éxito. Que no tenga éxito. Pero creo que sí debe haber un poco más de involucramiento de parte de Bernardo, no quedarse únicamente con algunas acciones como el tema de las becas, que está bien, pero para eso tenés al secretario de Segeplan, tenés a alguien que tenés que lo puedes montar, digamos. El primer lanzamiento está bien, pero no te puedes quedar solo en ese tema.
Creo que lo que debe hacer es intervenir más en el Ministerio de Comunicaciones, que es donde está su talón de Aquiles, puerto, aeropuerto y red vial. Son las 3 cosas que ahorita, hoy por hoy, le están generando este tipo de desgastes a Bernardo. Debe de poner a operar de mejor forma al Ministerio de Salud. El tema de la ministra de Educación creo que está haciendo un muy buen trabajo, incluso enfrentándose a estos que se creían intocables hasta hace un año. Entonces creo que eso es lo que hace falta, que Bernardo, y tener mayores diálogos con actores que podamos de alguna forma contribuir en algo y poder sacar. Yo sí sigo creyendo que si Bernardo tiene éxito, Guatemala tiene éxito en ese sentido. Pero creo que sí ha hecho falta más diálogo, tener más puntos de encuentro en este sentido, y que Bernardo se involucre más y le ponga mucho más atención a sus ministerios importantes. Ahora que le toca el tema del Ministerio de Gobernación, el tema de seguridad, creo que le ha hecho falta un buen secretario de Inteligencia Estratégica del Estado. La CIE no está dando hoy por hoy la talla. También DIGISI hace falta que tome control de estos 2 sectores que le dan el tema de inteligencia y que con eso puede realmente también venir a combatir el tema de la inseguridad, porque finalmente esto que daña directamente a la población guatemalteca, que es el tema de la inseguridad, lamentablemente hay un grupo que lo utiliza para atacarlo y generarle, digamos, todo este tema de anticuerpos. Y la única forma que él tiene es poner así a la Secretaría de Inteligencia Estratégica, a la DIGISI, a través de una estrategia de seguridad, de identificación de grupos y todo, a combatirlos. Entonces, garantizar seguridad, garantizar red vial, hacer que los empresarios tengan mayor movilidad con el tema de puertos y mejoras algunas cosas en el tema aeroportuario. Creo que eso le puede generar a Arévalo mejores apoyos y volver a levantar, digamos, parte de la imagen, que creo que por ahí debería de ir. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias por haber estado aquí en Tangente y estaremos invitándolo más aquí, señor diputado. Muchas gracias por haber venido. Y a ustedes les decimos, como siempre, que le den al botón de suscribir, el botón de notificaciones, y nos vemos en la siguiente entrevista aquí de Tangente.